Esta historia recorrió el mundo desde las inmensas planicies de Mongolia hasta los límites de la antigua Hispania. Narrada entre susurros en las lujosas estancias de califas, príncipes y nobles, y escenificada al calor de las hogueras de campaña de la cristiandad. Sus protagonistas se convirtieron en fantasmas que poblaban las oscuras leyendas de los caminos de Oriente. Ni tan siquiera los hombres santos, ni los sabios que vivieron aquellos días inciertos, dejaron testimonios concluyentes en sus memorias. Y no fueron pocos los maleficios y conspiraciones que trataron de enterrar la verdad sobre Hassan y Sabah, el viejo de la montaña y la secta de los nizaríes. Su vida y sus obras son el origen del mito de los Hashashin, que cuentan con el dudoso honor de haber dado sentido a la palabra asesino, un apelativo poderoso que les granjeó el temor y el respeto de sus enemigos, y que no tardó en convertirse en su propia maldición, pues se asentó de tal manera en el imaginario colectivo que terminó por eclipsar el relato del viejo de la montaña y sus seguidores. Nacidos en Persia a finales del siglo XI, recordados por su malsana reputación de homicidas profesionales y desviacionistas de la vertiente islámica del ismailismo, iniciaron sus lances refugiados en el macizo montañoso del Burz, la tierra legendaria que vio nacer al pueblo iraní. Desde la montaña Damavand, la más alta de sus cumbres, Aras el arquero dejó volar la flecha que delimitó la frontera de Irán con el pueblo turaní. Y fueron aquellas mismas montañas, al sur del mar Caspio y al norte del actual Irán, donde los nizaríes se alzarían en mitad de la dominación selyúcida, dinastía turca que se había apoderado del territorio. Ocultos en inexpugnables fortalezas, desde las que organizaban su política y sus maniobras militares con una astucia estratégica digna de mención. En Oriente y Occidente serían conocidos por instigar el uso del magnicidio como arma de Estado. Musulmanes y cristianos les acusaron de haber inspirado algunos de los métodos terroristas más elaborados que se conocen. Pero empecemos por el principio. Tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632, los problemas de sucesión se habían convertido en un profundo estigma para el Islam, que mantenía abiertas las disputas entre los clanes. El escogido para la sucesión directa fue Alí, primo y yerno del profeta, esposo de su hija Fátima. Sus partidarios serían conocidos como chiíes y contarían con la oposición y rivalidad de los suníes, ligados al clan Omeya. El conflicto se prolongará a lo largo de los siglos y desembocará en sucesivos enfrentamientos, guerras y divisiones por la sucesión. A mediados del siglo XI, el enfrentamiento seguía avivando el fuego de las conspiraciones y las luchas políticas. La ciudad persa de Qum se había convertido en uno de los núcleos de influencia de los duodecimanos, una rama del chiismo que defiende la designación divina del linaje de Alí. Este linaje estaría compuesto por los 12 predicadores de la fe, o 12 imanes,
y en el 12º lugar se encontraba el desaparecido Mahdi, el imán oculto que reaparecerá como redentor al final de los tiempos. Bajo el amparo de esta creencia, Ali ibn Muhammad al-Sabah educó a su hijo Hassan y Sabah en plena oposición al sunismo de los invasores turcos selyúcidas. El niño Hassan pronto demostraría sus cualidades para el estudio y un particular interés por la teología. A los 7 años ya dominaba las corrientes espirituales que poblaban la región y no tardó en agregarse a las creencias duodecimanas. Poco antes de cumplir 20 años, Hassan mantenía discusiones religiosas con los teólogos más reconocidos, que le llevaron en presencia de Amir Zarrab, un reputado pensador perteneciente al chiismo ismailí, los septimanos, cuyas creencias mantenían el linaje de Ali en el 7º imán en lugar del 12º. Amir Zarrab pronto descubrió las cualidades intelectuales del joven Hassan, con el que comenzó a polemizar sobre las creencias duodecimanas. A pesar de la reticencia inicial, parece ser que las argumentaciones de Zarrab hicieron mella en Hassan. Algunos atribuyen la conversión definitiva del discípulo a un proceso de fuerte crisis personal, cuando el joven cayó gravemente enfermo y todos daban por sentada su muerte. Pero Hassan sobrevivió y tras recuperarse de su enfermedad se unió apasionadamente a la causa ismailí. Entonces se embarcó en un viaje de descubrimiento. En el año 1072 visitó Rabí e Isfahán y conoció a grandes sabios de su doctrina. Se instruyó entre aquellos que predicaban con más fervor la da'wa, la invitación al Islam. Cruzó Azerbaiyán hasta Siria, Mayafarquín, Mosul y Damasco, donde el bloqueo provocado por la guerra de Palestina entre fatimíes y selyúcidas supuso un cambio en su ruta, que varió tomando un barco desde Cesarea hasta Egipto. Se dice que por el camino se dedicaba a entablar conversaciones teológicas con algunos de los suníes selyúcidas, enemigos de su doctrina. Al parecer, las argucias dialécticas de Hassan superaban y provocaban la ira de sus interlocutores, y a menudo terminaba siendo expulsado de las regiones que visitaba. Fue durante su estancia en Egipto cuando se cree que nació en él la idea de fundar un estado ismailí. Volvió entonces a Persia, donde los selyúcidas, enemigos de todas las ramas del chiismo, dominaban la mayor parte del territorio. A lo largo de los siguientes 10 años, se le atribuye a Hassan un periodo de predicación por distintas regiones de Persia. En esta época confirmó sus peores temores sobre el potencial militar de los selyúcidas. A pesar de su carisma, Hassan no contaba con ejércitos ni recursos suficientes para hacerles frente. Pasó gran parte de su predicación tratando de encontrar un punto débil, una solución al problema de su inferioridad numérica, y gracias a sus viajes alcanzó un amplio conocimiento geográfico del país. Hassan ya había desechado la idea de un enfrentamiento abierto, lo que le hizo fijar su atención en los macizos montañosos del norte, zonas de difícil acceso que favorecían una estrategia prioritariamente defensiva. Los grandes ejércitos poco podrían hacer frente a un bastión que fuese capaz de mantener los suministros de agua y alimentos. Hassan
se ocupó también de conocer las necesidades e inquietudes de los persas. Orgullosos de sus tradiciones, no veían con buenos ojos la desigualdad y la pobreza de la invasión selyúcida, y Hasán predicaba una doctrina en la que no se heredaban las desigualdades sociales y se premiaban los méritos personales, lo que atrajo a su causa a muchos persas, incluso algunos que no se consideraban ismailíes. Con el respaldo de un importante grupo de fieles, se organizó un movimiento lo suficientemente numeroso como para comenzar una discreta rebelión. Su prioridad se centró entonces en establecer un núcleo de poder en el que organizarse. Tan solo le quedaba encontrar el lugar idóneo desde el que empezar. Y lo encontró. Cerca de la costa sur del mar Caspio, no muy lejos de la ciudad de Kazlim, se yergue la cadena montañosa de la que hablan las leyendas más antiguas de Persia. Allí destaca un pico a la sombra del macizo del Burz, una montaña que se asemeja a la joroba de un camello con el cuello recostado sobre el suelo. A la situación privilegiada del emplazamiento se unía el hecho de que la región, conocida como Dailam, tenía fama de simpatizar con la causa chií. El pico al que hacían referencia las leyendas de Dailam se llamaba Alamut, Alu-Amut, la enseñanza del águila, o según las traducciones más románticas, el nido del águila, ya que según la tradición, la primera fortaleza que había sido construida en Alamut se atribuía a un antiguo rey de la región, que al ver cómo se posaba un águila sobre la roca, quedó impresionado por el poder estratégico que emanaba de aquel lugar. La fortaleza de Alamut se levantaba sobre una estrecha arista rocosa, a unos 1800 metros sobre el nivel del mar y varias decenas de metros sobre la base de la roca de la cual surgía. Existía un único camino de acceso, una pista empinada, estrecha y serpenteante, y había sido edificado al fondo de un fértil valle donde era factible cultivar la tierra para producir grandes cantidades de alimentos con los que abastecer a la guarnición en tiempos de paz. Alamut no tardaría en entrar a formar parte de los planes de rebelión de Hasán. En el año 1090, el visir selyúcida Nizam al-Mulk comenzó a escuchar demasiado a menudo los informes sobre las predicaciones de Hasán y Sabah, y anunció una orden de arresto contra él que supuso su desaparición momentánea. Nadie sabía de su paradero, pero se cree que Hasán se refugió en los alrededores de la misma Alamut, que en aquel momento estaba gobernada por un súbdito de los selyúcidas, conocido como Mahdi. El plan original de Hasán consistía en distribuir a sus da'i, sus sacerdotes predicadores, por toda la zona cercana a Alamut, y tratar de convertir a la mayor cantidad de población posible para ampliar así su influencia y respaldo. Y mientras Mahdi se creía salvo entre sus muros, solo los hombres de confianza del desaparecido Hasán conocían el plan para la toma de Alamut, cuya maniobra fue narrada con admiración por sus enemigos. El 4 de septiembre del 1090, un extraño fue escoltado e introducido en secreto dentro del castillo de Alamut. Se quedó a vivir entre sus muros
sin llamar la atención de la mayoría de los que allí vivían. Decía que se llamaba Dinjuda. Finalmente, un día, Mahdi cayó en la cuenta de algo horrible. De repente supo quién era aquel extraño. Se trataba de Hassan y Sabah. Cuando conoció que un hombre que era potencialmente un enemigo muy peligroso estaba en el interior del castillo, Mahdi buscó la ayuda de su guarnición, pero fue en vano. Eran tantos los que subrepticiamente se habían hecho ismailíes que apenas quedaba alguien para defender el castillo que no simpatizara con la causa de Hassan. De esta manera, la roca inexpugnable había caído sin que hubiera sido necesario ni siquiera asestar un golpe. Según se dice, a Mahdi se le permitió marcharse tranquilamente con un documento firmado en el que Hassan se comprometía a pagarle la suma de 3000 dinares de oro a cambio del castillo, un trato que por lo visto Hassan cumplió. Tras la conquista de Alamut, Hassan reforzó la resistencia de la fortaleza y favoreció la producción de suministros a través de nuevos sistemas de irrigación y campos de cultivo. Se apoderó también de otros bastiones cercanos a Alamut y se aseguró de que contaran con la misma dificultad de acceso. Así creó una larga cadena exterior que protegía la seguridad de su centro estratégico. La respuesta de los turcos ante su osadía no se hizo esperar y enviaron al noble responsable de la región, Jurum Tash, a la conquista de Alamut, que fue sitiada durante varias semanas, hasta el punto de llegar a una situación de extrema necesidad. Pero una vez más, el carisma de Hassan evitó la rendición y convenció a sus fieles de que aquella fortaleza tenía fama de proporcionar fortuna a sus habitantes. Pocos días después, los turcos se retiraban mermados por la escasez y Alamut pasaría a ser conocida como Baldat al-Iqbal, lugar de buena suerte. La rebelión de Hassan se propagó por gran parte de Kujistán, un lugar altamente influenciado por el zoroastrismo, en el que la población no mantenía buenas relaciones con los selyúcidas. Allí fue enviado uno de sus dai más diestros, el predicador Husayn Kaini, que arremetió contra gran parte de los abusos selyúcidas y no tardó en iniciar una nueva revuelta en la zona. El éxito de esta rebelión provocó nuevos levantamientos en regiones relativamente importantes de Persia, mientras el desconcierto de los selyúcidas se hacía cada vez más evidente. Paralelamente a estos hechos, se iniciaría una fuerte crisis espiritual en el entorno ismailita. La muerte del califa al-Mustansir generaría una nueva lucha de sucesión entre los propios ismailitas de Persia, que negarían su reconocimiento al nuevo califa, alegando que debía ser reconocido el derecho de su desterrado hijo mayor, Nizar. Este acontecimiento supuso la ruptura de Hassan con la doctrina ismailita mayoritaria, que tenía su capital en el Cairo. Los informes confirmaban el asesinato de Nizar y sus hijos en una cárcel de Alejandría, pero los nuevos nizaríes no creyeron esta versión. Aseguraban que Nizar seguía vivo y que él era el auténtico Mahdi, el guiado por Dios, el esperado redentor que ponía fin a la línea sucesoria de Mahoma. Las especulaciones hablaban de un niño,
supuesto nieto de Nizar, criado en secreto en Alamut, y mencionaban también la posibilidad de que la concubina de Nizar hubiera sido puesta a salvo también en Alamut, donde había dado a luz al nuevo imán. Aquí entraría en juego una de las prácticas por las que se recordaría a los Hashashin. Se trataba de la taquiza, o precaución, ya practicada por los duodecimanos. Los nizaríes se hicieron expertos en el manejo del secretismo, y les estaba permitido ocultar sus propias creencias en situaciones de peligro o por motivos estratégicos. A partir de este instante, la historia de Hassan se pierde en su leyenda. Los cambios que él mismo realizó en la creencia ismaelita nos hablan de una reinterpretación alejada del principio zairi, aquel que se sustenta en la literalidad de los mensajes del profeta, el Corán y la Sharia. Hassan se centró en una nueva perspectiva del principio batiní, la rama esotérica que los ismailíes complementaban con la fidelidad a algunos de los principios mahometanos. Pero resulta imposible definir los límites del nuevo credo de Hassan. Es posible que radicalizara el individualismo espiritual. Solo a través de un viaje individual por las escrituras se podría alcanzar y progresar en los diversos niveles de iluminación. Algunos cronistas mencionan una inusitada anarquía espiritual en la que los hombres santos de todas las regiones eran bienvenidos en Alamut, cuya biblioteca se había convertido en un auténtico centro del saber místico y esotérico de la época. Sin importar su credo, cualquiera que hubiese alcanzado un cierto grado de espiritualidad era digno de compartir conversación con Hassan y Sabah, fervoroso contertulio teológico y devorador incondicional de textos religiosos. Su ruptura con la vertiente ismaelita y la posterior desaparición de la mayor parte de sus tratados teológicos supusieron el actual desconocimiento de su nueva predicación. Aquí nace el mito de Aloadín, el viejo de la montaña, que aislado en su fortaleza de Alamut se convertiría en el principal artífice de la orden de los Hashashin. Tras el primer intento de los selyúcidas de recuperar Alamut, el papel jugado por Nizam al-Mulk, visir de los sultanes selyúcidas, seguía ofendiendo y preocupando a Hassan y Sabah, que finalmente se decidió por llevar a cabo su primer acto de asesinato político. Según el historiador persa Rashid al-Din, Hassan dispuso trampas y engaños para atrapar a Nizam al-Mulk en sus redes de muerte y perdición, hazaña por la que consiguió fama y gran renombre. Con los malabarismos del engaño y los trucos de la mentira, con astutos preparativos y rebuscadas ofuscaciones, sentó los cimientos de sus guerreros Fidai y dijo: ¿quién de vosotros librará este territorio del demonio de Nizam al-Mulk Tusi? Entonces, un hombre llamado Abu Tahir Arrani apoyó la mano de la aceptación sobre su pecho y, siguiendo el camino equivocado que pensaba que lo iba a conducir a la bendición del mundo por venir, en la noche del viernes 12 de Ramadán del año 485, el 16 de octubre del 1092, en el distrito de Nibajand, en la etapa de Sanna, se acercó disfrazado de sufí a la litera de Nizam al-Mulk, que estaba siendo trasladado desde el lugar de las audiencias hasta la tienda de sus mujeres, y allí lo apuñaló.
acto por el cual sufrió un martirio. Nisam al-Mulk fue el primer hombre muerto a manos de los Fidai. Nuestro maestro, caiga sobre él todo merecimiento, dijo. El asesinato de ese demonio es el comienzo de la bienaventuranza. Así se dieron a conocer los Fidai, los devotos, aquellos que ofrecen su vida por la causa, los guerreros de Aloadin. Distintas versiones de su historia se dispersaron por todo el mundo conocido, versiones contradictorias de sus motivaciones, mezcladas con la exaltación propia de las románticas leyendas de Oriente. Los enemigos de la secta utilizarían desde entonces la figura de los Hashashin para desacreditarlos. Sus partidarios la utilizarían para ensalzarlos. En el año 1175, Guillermo, arzobispo de Tiro, incluyó una breve anotación en su historia de los cruzados que hacía referencia a una extraña secta. En la provincia de Tiro, también llamada Fenicia, y en la diócesis de Tortosa, existen unas gentes que poseen 10 castillos fortificados con sus aldeas dependientes. Su número es de unos 60.000 o más. Tienen por costumbre designar a su guía y jefe no por línea hereditaria, sino solo en virtud de sus méritos. Despreciando cualquier otro título o dignidad, lo llaman viejo. El vínculo de sumisión y obediencia que une a esta gente con su líder es tan poderoso que no existe tarea, por ardua, difícil o peligrosa que sea, que no estén dispuestos a ejecutar con el mayor celo tan pronto se les ordene. Si, por ejemplo, existe un príncipe de quien el pueblo desconfíe o a quien odie, el viejo entregará una daga a uno o más de sus seguidores, y al instante, el que haya recibido la orden llevará a término su misión sin tener en cuenta las consecuencias que sus actos puedan reportarle, despreciando incluso cualquier posibilidad de escapar. Decidido a completar su misión, se esforzará y hará todo lo necesario hasta que se le presente la oportunidad de cumplir con la orden. Tanto nuestra gente como los sarracenos los llaman Assassini, aunque no sabemos el origen de ese nombre. Para muchos resultaba difícil aceptar que la fidelidad fuera el único motivo por el que los adeptos de Aloadin siguieran tan fervientemente sus designios, y el apelativo Hashashin, adicto al hachís o comedor de hachís, nació como un insulto, utilizado en su origen por los suníes de las regiones cercanas para desprestigiar a los ismailíes y tratarlos de locos, perturbados por algún hechizo o argucia del viejo de la montaña. Se mofaban así del supuesto ritual de fidelización que tenía lugar en las estancias secretas de los nizaríes, y en el que, a través del consumo de esta sustancia, se iniciaba y condicionaba a los jóvenes adeptos. Se escogía para ello a los más devotos y capaces, que eran llevados a las estancias secretas de Aloadin, donde a través de un ritual de condicionamiento mágico los invitaba a entrar momentáneamente en el paraíso.
Si bien no se tienen pruebas concluyentes de esta práctica entre los nizaríes, una de las fuentes occidentales que contribuyó a la expansión de la leyenda la encontramos en los viajes de Marco Polo, que en el año 1237, a su paso por Persia, dijo haber entrado en contacto con una fortaleza que pertenecía a los asesinos y que hace alusión directa al ritual. En su lenguaje, al viejo lo llaman Aloadín. Él había hecho cerrar un determinado valle entre dos montañas y lo había convertido en un jardín, el más grande y hermoso que se hubiera visto, lleno de todas las variedades posibles de fruta. Allí se habían erigido pabellones y palacios, los más elegantes que se pudiera imaginar, llenos de ornamentos y exquisitas pinturas. También había toneles llenos de vino, leche, miel y agua, y mujeres que se contaban entre las damiselas más hermosas del mundo, capaces de tocar los más variados instrumentos y de danzar de un modo que era un encanto contemplar. Todo era así porque el viejo deseaba que su gente creyera que se trataba realmente del paraíso. Así pues, lo había dispuesto según las descripciones de Mahoma, es decir, que fuera como un precioso jardín donde corriera el vino, la leche, la miel y el agua, y estuviera lleno de mujeres hermosas para deleite de sus moradores. Sin duda, los sarracenos de aquellos lugares creían que se trataba del verdadero paraíso. Ahora bien, ningún hombre estaba autorizado a entrar en el jardín, salvo los que él pretendía convertir en sus assassini. En la entrada se hallaba una fortaleza lo bastante fuerte para resistir a todo el mundo, y no existía otro acceso. El viejo mantenía en su corte un cierto número de jóvenes de la región, de edades que iban desde los 12 a los 20 años, con cierta predisposición para el combate, y no dejaba de contarles historias acerca del paraíso, igual que Mahoma había hecho, y ellos le creían, igual que los sarracenos creían en Mahoma. Después los hacía entrar en el jardín, 4, 6 y 10 a la vez, aunque antes les había dado de beber una poción que los sumía en un profundo sueño. Entonces mandaba que los llevaran al recinto, de modo que al despertar descubrían que se hallaban en el jardín, y cuando deseaba enviar en una misión a alguno de sus assassini, mandaba que le dieran de nuevo la poción que he mencionado a algunos de los jóvenes del jardín y que despertaran de nuevo en su palacio. De ese modo, cuando el viejo deseaba acabar con algún príncipe, le decía a cualquiera de estos jóvenes: «Ve y mátalo, y cuando regreses, mis ángeles te conducirán al paraíso». La palabra asesino ya había comenzado su viaje y se incorporó poco a poco al vocabulario de las lenguas occidentales. Las historias que asociaban el homicidio con los nizaríes llegaron a constituir una relación parasitaria con la secta. Era propaganda nociva en manos de sus detractores, que les acusaban de atentar contra los principios básicos del Islam, pero al mismo tiempo servía como escudo ante musulmanes y cristianos durante el convulso periodo de la Primera Gran Cruzada. Su reputación era el estandarte que les protegía de las amenazas externas.
Es muy posible que los nizaríes fueran los primeros en utilizar el magnicidio como instrumento de disuasión colectiva, pero su fama de despiadados y sanguinarios desviacionistas no ha podido probarse. Nunca participaron en batallas monumentales, y aunque fue bajo el liderazgo de Hassan cuando más recurrieron a las ventajosas argucias del magnicidio, no se les puede ni tan siquiera comparar en asesinatos o matanzas con la mayoría de los grupos militares islámicos o cristianos que les precedieron o les sucedieron. Fue el estatus social de sus objetivos el que impuso la permanencia de su leyenda. Nunca se les acusó de atentar o amedrentar a individuos de baja categoría. Era el pavor que inculcaban en las mentes de los reyes y los califas, y los temores que provocaban en el entorno de los políticos y los líderes religiosos, el que se extendió como una plaga entre todas las castas de las sociedades religiosas del siglo XI y los venideros. Las crónicas de la época se aseguraron de que no pasaran desapercibidos, hasta mezclar la realidad de los nizaríes con la leyenda romántica de los Hashashin, hombres enloquecidos por la fe que acechaban en la oscuridad, capaces de disfrazar su identidad y sus creencias, políglotas educados en las costumbres de las culturas de su tiempo, expertos en el sigilo y la infiltración, aptos para pasar desapercibidos en los círculos sociales más selectos, esperando durante meses el momento de asestar el golpe mortal, traicionando incluso la confianza de aquellos a los que habían servido o acompañado durante años. No en vano, ellos mismos fueron los responsables de envolver sus creencias en un espiritualismo esotérico, considerándose los guardianes de la verdadera fe imánica a la espera del regreso del Mahdi. Su vida y su muerte estaban dedicadas a la búsqueda incansable de la iluminación, al merecimiento y la dignificación de su causa. Los actos llevados a cabo por los Fidai se emparejaban con la significación de esta palabra: devoto. Su fe y su lealtad a la causa eran tales que se les alababa por sus acciones tanto más que al propio Hassan. Se especula con que su organización contara con un corpus ritual, tomando en consideración las cualidades típicas de una sociedad secreta con un complejo sistema de juramentos e iniciaciones, una jerarquía de rangos y conocimientos exclusiva del entorno más próximo a Hassan. Los nizaríes eran portadores de misterios sagrados que el creyente solo podría alcanzar tras su paso por una serie de etapas espirituales, divididos en maestros, clérigos y licenciados. Tras ellos, en orden de importancia, se situaban los mustajibs, los demandados, el grado más bajo entre los iniciados. En términos más generales, hablaban de sus líderes militares como shaikh o viejos, y de sus iguales como rafik o camaradas. Y por encima de todos ellos, como líder y rector espiritual, estaba Elusha, la prueba, el cargo ostentado por Aloadin. Su modelo de sociedad se basaba en un sistema sin castas, en el que los miembros más desfavorecidos, el prestigio social y la ocupación de los cargos importantes estaba determinado por los méritos personales y no por un estatus previo. No se glorificaban en exceso los actos individuales, a excepción de los llevados a cabo por los Fidai, y normalmente se respaldaba la colaboración colectiva.
Hassan supo adecuar su religiosidad a una sociedad que reivindicaba su sentido identitario. Utilizó el persa y no el árabe como lengua de expansión religiosa y mantuvo siempre una actitud de distanciamiento con su supuesta figura legendaria. Desde su entrada en Alamut, se dedicó principalmente al estudio y los asuntos de gobierno. Su severidad, su obsesión por el orden y el respeto a los dogmas acompañaron a una figura que, según la mayor parte de los historiadores, permaneció desde el día de su llegada y hasta el día de su muerte entre los muros de Alamut. Ibn al-Tahir, uno de sus biógrafos árabes, habla de Hassan como un personaje perspicaz, hábil, con conocimientos de geometría, aritmética, astronomía, magia y otros asuntos. Su biografía ismaelita destaca su ascetismo y abstinencia, recalcando el hecho de que durante los 35 años que vivió en Alamut, nadie bebió vino en público o lo guardó en jarras. Pero las crónicas de sus detractores también ponen de manifiesto cierta frialdad impasible, pues su severidad no quedaba reservada a sus oponentes. Uno de sus hijos fue ejecutado por beber vino. Otro fue condenado a muerte por cargos que posteriormente se demostraron falsos. Hassan se dedicó tanto a las letras y el estudio como al campo de la estrategia política y militar. De él se conserva un fragmento de su autobiografía y un resumen no demasiado fiable de uno de sus tratados de teología. Fue uno de los pocos líderes religiosos de su época que nunca pretendió ser un imán, tan solo preparar el mundo para su venida. Tras la desaparición de Nizar, él mismo se atribuyó el papel de Huya, la prueba, el testigo que debía unir las líneas de los imanes manifiestos y mantener el orden necesario para el establecimiento de la verdadera justicia venidera. En mayo del año 1124, Hassan enfermó gravemente y preparó todos los arreglos necesarios para su sucesión. Burgusugumid, uno de sus comandantes más destacados, sería el elegido para sucederle. Digdar Abu Ali, su mejor da'i, fue encomendado como su mano derecha y encargado de la difusión de la fe. Y Aqiyah Jafar le nombró comandante de sus fuerzas militares. La noche del miércoles 6 de Rabí del 518, el viernes 23 de mayo del año 1124, murió en sus aposentos de la fortaleza de Alamut. La desaparición de su líder condujo a los nizaríes a una época de pérdida de apoyos. Se vieron obligados a entrar en el dudoso juego político de sus antiguos aliados chiíes y sus adversarios suníes, las traiciones y conjuras que tanto había denostado Hassan. Se les achacó la muerte de Conrado de Montferrat, rey de Jerusalén, en el año 1192. Conspiraron junto a Felipe Augusto de Francia, y algunos de sus fidei cayeron en manos de Federico Barbarroja y Ricardo I de Inglaterra. La mayoría de lo que se escribió sobre ellos se perdió en algún momento del año 1256, cuando los mongoles sitiaron y destruyeron la fortaleza de Alamut. Su preciada biblioteca fue pasto de las llamas entre las ruinas del nido del águila. Allí se consumieron casi todos los textos religiosos y políticos de la secta, y con ellos se perdieron sus secretos. Muchos han tratado de desentrañar su verdadera historia,
pero de entre los restos de su legado, de entre los escasos documentos originales, la biografía de Hassan y Sabah, la nociva propaganda de los suníes y las leyendas propagadas en la cristiandad, un breve poema ismailita parece aunar con acierto su grandeza y su maldición. Hermanos, cuando llegue la hora del triunfo, con la fortuna de ambos mundos por compañera, un rey con más de 1000 guerreros a caballo será aterrorizado por un solo guerrero a pie. Así se forjó el mito de los asesinos. Tras la muerte de Hassan, sus contactos con Occidente y los cruzados tan solo sirvieron para desdibujar aún más las fronteras de su epopeya. Poco a poco se perdieron en la marea desembocada por su propia leyenda y casi todos olvidaron su verdadero nombre. Pero esa ya es otra historia.